los fármacos que soportan al paciente en falla intestinal y en síndrome de intestino corto. Yo me voy a referir básicamente a un fármaco que es la terapia nutricional. La terapia nutricional, digámoslo, es la base transversal del manejo de la falla intestinal y el intestino corto, porque ya vimos la cantidad de problemas que tiene el intestino corto y cómo el no tener un apoyo nutricional, pues va inevitablemente a causar que el paciente se desnutra y que el paciente fallezca como consecuencia de este tipo de desnutrición. Ya vimos la longitud del intestino, ya vimos lo que pasa cuando hacemos las resecciones del yeyuno, cuando hacemos las resecciones del ilion, cómo comprometen el estado vital y cómo estas resecciones se vuelven más graves en la medida que tengamos algún tipo de resección mayor. Los tipos de situaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, que ya las estudiamos, y cómo esta situación puede ser prolongada en el tiempo y cómo este síndrome de intestino corto hace que tengamos nosotros este tipo de problemas. 1880, lejos, ¿no? Por ahí nuestro tatarabuelo, ¿sí? Un paciente sobrevive después de una resección masiva de intestino delgado superior a 200 centímetros. Eso implica que el ser humano ha venido sobreviviendo a pesar de las limitaciones de la medicina en el tiempo. Si ustedes se ponen a pensar, las unidades de cuidado intensivo nacen en 1950 a raíz de la epidemia de polio, en el cual se diseñan los pulmones de acero. Entonces se empiezan a crear unidades de cuidado intensivo dedicadas a atender pacientes con determinada patología. Pero ¿qué pasaba antes? O sea, ¿qué pasaba en 1903, o qué pasaba en 1800, o qué pasaba en 1600, o qué pasaba en 1400, o qué pasaba? ¿Por qué la raza sobrevivió? ¿Por qué nosotros como seres humanos logramos sobrevivir? Y la prueba de que sobrevivimos es que estamos todos acá. Nuestros bisabuelos, como decía algún personaje en la televisión, sí, debieron sobrevivir de alguna manera. ¿Cómo? Desarrollamos mecanismos de adaptación. Cambiamos el metabolismo. Cuando nosotros dejamos de comer, empezamos a cambiar el metabolismo. Se nos acaba el azúcar. Ustedes ya llevan 4 horas sin desayunar. ¿Cómo hacen para permanecer su glicemia? Pues empiezan a hacer glucogenólisis para mantener los niveles de azúcar en sangre y no tener una hipoglicemia. Pero ¿qué pasa si uno de nosotros pasa por la cama del paciente y le provoca nada oral por 3 días? ¿Cómo hace el cerebro, órgano frecuentemente poco usado, ¿sí?, que sobrevive de glucosa, y los glóbulos blancos que sobreviven a partir de glucosa para poder vivir? Hacemos gluconeogénesis porque nos hemos acabado las reservas de azúcar. Es decir, generamos azúcar a partir de ¿qué? De las proteínas. Ponemos las proteínas y nos sentamos por el ciclo fructil de Cori y producimos azúcar para que ese par de órganos tan importantes, cerebro, glóbulos rojos, glóbulos blancos, puedan seguir adelante. Nos vamos emanciando, nos vamos digiriendo nuestras propias proteínas, ¿sí? Y empezamos a movilizar la grasa en forma de cuerpos cetónicos. Y sobrevivimos a costillas de los cuerpos cetónicos. Tenemos un buen porcentaje de grasa, algunos como yo más que otros, ¿sí? Tenemos un porcentaje mayor de grasa y tenemos una parte genética que es un gen ahorrador, que impide que gastemos toda la grasa en tiempos muy rápidos. Algunos dirán, pues ahora sí entiendo por qué es tan difícil hacer dieta, ¿sí? Porque es que nosotros no perdemos sino 150 gramos de grasa al día, en cualquier situación. Llámese estrés, llámese ayuno, llámese cáncer, llámese cualquier situación, no gastamos sino 150 gramos de grasa. Uy, dirá, pero 150 gramos de grasa, yo debo tener 20 kilos de grasa por lo menos, o 25 kilos de grasa. 150 gramos de grasa multiplicado por 9, 9 por 5, 45, 9 por 1, 9, 4, 13. Son 1.350 calorías que le estoy dando a mi cuerpo. Si yo entiendo el Harris-Benedict, es decir, la parte basal de lo que necesito de gasto energético de un ser humano como 25 por kilo, pues 6 por 5, 30, 6 por 2, 2 y 2, 15, son 1.500 calorías. Estoy proponiendo 1.400 calorías a partir de mi grasa. Realmente eso estoy viviendo bien. Me gasto en mi grasa, 150 gramos, 1.500 calorías, consumo 1.500 calorías, pero tengo un problema, y es que gasto las proteínas para hacer azúcar. Entonces empiezo a perder músculo importante como el diafragma, músculo importante como los músculos accesorios de la respiración, músculo importante como el del corazón. Empiezo a perder ese músculo porque hago gluconeogénesis a partir de proteínas y ya no tengo reservas de glucógeno. Las reservas de glucógeno duran 48 horas como máximo. Y nosotros pasamos impunemente por la cama del paciente, nada vía oral.
Y usted acaba de operar a un paciente y le pone nada vía oral, ¿sí? Y al tercer día, nada vía oral. Y líquidos endovenosos, solución salina y lactato de Ringer. ¿Qué le está dando de calorías al paciente? Agua con sal. Entonces, ¿qué le pasa al pobre paciente que necesita azúcar? Pues produzca azúcar, hermano. Porque si no produce azúcar, se va a ver terriblemente afectado. En ese momento, ¿sí? Que se cambia esa fisiología, es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar que el paciente hay que darle un apoyo. Y ese apoyo farmacológico son las nutriciones. De hecho, si usted a su paciente a las 48 horas, en lugar de darle solución salina, le da dextrosa en solución salina, le está impidiendo parcialmente la gluconeogénesis. Simplemente dextrosa en solución salina. Es muy poquita cantidad de azúcar, no importa, pero le está ayudando, ¿sí? A hacer que la respuesta catabólica de las proteínas al estrés se module. Solamente dextrosa en solución salina, en lugar de darle solución salina normal, que es agua con sal, le da un poco de dextrosa, le ayuda y con eso logramos hacer que nuestro paciente mejore las condiciones. Cuando el paciente está en falla intestinal, la cosa es mucho más grave, porque es que en la vía oral va meses, años, semanas. ¿Por qué? Porque no tolera la vía oral. Ya vimos fisiológicamente lo que nos contaba el doctor Cadena, ya vimos las consecuencias de las resecciones intestinales y estamos condenando a que el paciente... Pero ¿cómo hizo este paciente en 1880 cuando no había nutrición parenteral? Sobrevivió mediante mecanismos de adaptación, consumiendo muy pequeñas cantidades, consumiendo pequeñas cantidades de nutrientes y logrando que este paciente lograra sobrevivir. Seguramente se adelgazó mucho, pero vivió. En 1997, Wilmore hace el primer análisis de supervivencia de 50 pacientes con síndrome de intestino corto, ¿sí? Y se dio cuenta desde esa época que el que tenía válvula ileocecal iba mejor que el que no tenía válvula ileocecal. El doctor Cadena dice que ese es el cerebro del intestino, porque es el que regula una cantidad de secreciones, inhibe la translocación bacteriana, hace que se absorba mejor el agua y efectivamente, en la medida que podamos conservar las válvulas ileocecales nos va mejor. Hemicolectomía derecha, ¿sí? Resección del colon derecho con resección de la válvula y anastomosis, con una iliotransverso anastomosis con sus múltiples técnicas. Cirugía muy bonita, si uno sale orgulloso de hacerla y contento, y el pobre paciente se queda sin válvula ileocecal. Mientras podamos preservar la válvula ileocecal nos va mucho mejor. Hacia finales de los 60, siglo pasado, algunos del auditorio son de este siglo todavía, nacieron en este siglo. Estamos en el 2022, hay gente que nació en este siglo, pero los que nacimos en el siglo pasado nos veíamos abocados a que muchos de nuestros pacientes se nos morían desnutridos por síndromes de intestino corto y fístulas, que se comportan como síndromes de intestino corto. Hacia finales de 1960, ¿sí? El doctor Dodrick y colaboradores desarrollaron una serie de trabajos que ya venían hechos con anterioridad de otros doctores, ¿sí? Y desarrollaron una nutrición parenteral como nosotros la conocemos. Este es el doctor Dodrick, ¿sí? Estas fotografías, si tengo que reconocerlo, públicamente me las regaló directamente el doctor Dodrick. Estas fotografías muestran cómo los primeros experimentos se hicieron en perros, en un perro Bill, en el cual se le ocurrió a él, ya Ovinac, ¿sí? Había logrado cateterizar una vena central, porque anteriormente se habían puesto ya soluciones de destroza, mucho tiempo atrás, 1920 y 1930, y se quemaban las venas. Cuando Ovinac logró cateterizar la vena central y colocar soluciones hiperosmolares, se dieron cuenta que no se quemaban las venas y que se podían poner esas soluciones hidrolizadas. Ahorita les muestro qué les ponían. Y dijo, oiga, ¿por qué no desarrollamos un experimento y ponemos unos perros a que no coman cero? Y los nutrimos con esas sustancias que vamos a darles. Y ponemos otra camada de perros que coman normalmente a ver qué pasa, a ver si sobreviven. Pues resulta que ahí están los experimentos, y vuelvo y le digo, la calidad de la fotografía es esa. Miren el experimento que el doctor diseñó. Primero fue el diseñador de las bombas de infusión. Esa es la primera bomba de infusión. Él la diseñó. ¿Sí? Cogía al perrito, ¿sí? Y le metía a través de estas bombas de infusión soluciones con dextrosa y caseinato y los nutría a los perros con este tipo de cosas. Dextrosa al 5%, glucosa al 5% con fibrina, ¿sí? De 165 miligramos de glucosa anhidra, ¿sí? La esterilizaba a través de por esterilización por membrana y la metía en una botella de vidrio y le daban nutrición endovenosa a los pacientes. Aparte de eso, le metía caseinato, le metía proteínas y miren el resultado. El perrito de la izquierda, ¿sí? Fue nutrido con leche perruna, el perrito de la derecha, solamente con nutrición parenteral. ¿Qué demostró? Que sí se podía vivir. ¿Que eran más pequeños? Bueno, eran más pequeños, pero vivían. Es decir, logró demostrar que con nutrición parenteral se podía sobrevivir sin ningún tipo de problema. Y tuvo
este tipo de cosas hasta por 235 días sobreviviendo los animales sin comer. Y lo publicó en la revista Surgery en 1968. Ya los experimentos mostraban que se podía cateterizar la clavícula y entonces decidió dar el paso siguiente. Un niño, un infante, una atresia, le colocó a través de la vena yugular, le hizo una venodisección desde la parte de arriba y a través de la vena yugular le colocó la nutrición. Aquí está la bomba de infusión, ¿sí? Y aquí está lo que le colocaba nutrición parenteral y desarrolló una cama metabólica, de modo que el paciente cada vez que orinara, él recogía la orina y le medía el nitrógeno ureico. Y logró demostrar cómo la cantidad de nitrógeno ureico era menor en los niños a los que se les daban soluciones de destroza y proteínas y lograban sobrevivir, ¿sí? Y ese es el primer paciente. Y miren ustedes la evolución de ese paciente. Miren cómo está, severamente desnutrido, severamente comprometido, le mete su nutrición parenteral, le pone su nutrición parenteral y miren ustedes, ahora es un niño gordo y rozagante. De hecho, es una niña, ¿sí? Que sobrevive mucho tiempo y llega a la adolescencia posteriormente sin ningún tipo de problema. Y entonces extrapola a síndrome de intestino corto y mete pacientes en síndrome de intestino corto a su estudio y logra sobrevida y cambia entonces el devenir del síndrome de intestino corto y cambia por completo esto. Ya en esa época ponían nutrición parenteral en casa. No tenían todos los problemas y los límites que nosotros tenemos para poner nutriciones parenterales, Carlos, que no nos dejan ponerlas porque es un problema, pero ya lo lograban hacer. Y hubo entonces un desarrollo muy grande de el síndrome de intestino corto y se empezaron a estudiar este tipo de situaciones. Posteriormente aparece, o antes ya había aparecido, un doctor Alexis Carrel. El doctor Alexis Carrel en 1902 y 1959, ¿sí? Hicieron trasplantes de intestino. Empezaron a decir, oiga, ¿por qué no trasplantamos el intestino a aquellos pacientes que toca quitarles el intestino? Porque Carrel era el hijo de un sastre y había aprendido a suturar desde muy pequeño y fue el que desarrolló las técnicas de sutura vascular. Y este doctor Carrel fue el primero que hizo los trasplantes, ¿de acuerdo? Y desarrolló las anastomosis para los mismos y de hecho incursionó en trasplante de corazón. Esta es una máquina de circulación extracorpórea que él diseñó con otro personaje que no sé si ustedes lo conocen, que es el piloto Charles Lindbergh. Entre él y Carrel desarrollaron esa bomba de perfusión y hacían trasplantes de corazón ya en esa época, en los años de 1930, 1940. Y los trasplantes deben un gran éxito a esto. Entonces, el paciente que había que trasplantarse le ponían nutrición artificial y se ponían nutriciones parenterales. ¿Cómo es el manejo de las nutriciones artificiales en los pacientes con síndrome de intestino corto? En la reanimación inmediata, lo primero, los líquidos endovenosos. Nosotros, si han pasado 48 horas, sin nada violar, les ponemos destroza en solución salina. Es exactamente lo mismo que la solución salina normal. Destroza en solución salina es exactamente lo mismo que la solución salina normal, con la diferencia que tiene dextrosa. ¿De acuerdo? Tiene la misma composición de sodio, 154 miliequivalentes, y podemos darle al paciente eso. La segunda, por resección temprana, nutrición parenteral. Si yo ya sé que se le ha hecho una resección intestinal masiva a un paciente y se le han quitado 300 centímetros, 400 centímetros de intestino, pues es obvio que el paciente no va a poder comer por un buen tiempo. Entonces ya lo tengo cateterizado y le empiezo nutriciones parenterales tempranas. Iniciamos medidas para controlar la diarrea, bien sea a través de los ostomas o de las anastomosis que se han hecho. Corregimos y prevenimos las deficiencias nutricionales con nuestra nutrición y vamos introduciendo pequeñas cantidades de líquidos orales y alimentos, muy pequeñas, de modo que no aumenten la diarrea. Si aumentan la diarrea, las espaciamos. Aguas aromáticas, algún tipo de alimentos como gelatina, simplemente con el fin de mantener el estímulo trófico. Ahora, si eso ocasiona que al darle 10 centímetros de agua aromática el paciente pase de 10 diarreas a 14, pues no va a poder recibirlo y le damos la nutrición parenteral. Pero la nutrición parenteral total, la NPT, lleva todo. Lleva sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc, manganeso, elementos traza, vitaminas, vitamina K, vitamina C, lleva todos los nutrientes que el paciente necesita. No solo lleva las proteínas, no solo lleva los carbohidratos y no solo lleva los lípidos, los triglicéridos de cadena media, de cadena larga, perdón, sino que lleva todo el conjunto de líquidos y electrolitos. Y en la misma bolsa de nutrición le damos los basales más lo que pierde. O sea, calculamos diariamente cuánto necesita de líquidos basales esa persona para su talla, para su edad, y le sumamos lo que pierde.
Entonces nosotros diariamente, si el paciente pierde 2.000 centímetros por una ileostomía, pues le ponemos de volumen 2.000. Y si necesita 1.800 por los basales, es decir, 30 por kilo, 1.800 más 2.000 son 3.800. Ponemos 3.800 centímetros de nutrición parenteral, con todos los nutrientes, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, lo que necesite el paciente. Si el paciente llega a drenar un poco más por la otra vía, ¿sí?, que yo le estoy colocando, le puedo colocar más líquidos endovenosos. La respuesta es sí, se le pueden colocar un poco más, pero ya con 3.800 es bastante lo que le estoy colocando. Tendría que excederse mucho. Y la nutrición parenteral total se trata de eso, de colocar en una sola bolsa, ¿sí?, los nutrientes durante 24 horas, incluyendo los líquidos y los electrolitos. Tardíamente, ¿sí?, para la mayoría de los que trabajamos en esto, ingesta oral, soluciones de rehidratación oral, cualquiera de los sueros comerciales que se consiguen o las sales que se consiguen para preparar, y nutriciones parenterales, ¿sí?, de cursos cortos para lograr adaptación intestinal. Para algunos, nutrición parenteral a largo plazo, soluciones de rehidratación oral. Entonces dirán, bueno, pero ¿qué es lo que me da a mí que yo le dé una nutrición parenteral de corto plazo? La tolerancia. Cuando yo logro que mi paciente tolere un 70% de sus requerimientos, si yo sé que usted necesita 1.5 gramos de proteína por kilo de peso o 1.75 gramos de proteína de queso para lograr una cicatrización, 7 gramos kilo, 24 horas de carbohidratos, 1 gramo de lípidos por día, y le tengo que dar a usted 1.800 calorías, y le estoy dando 2.000 calorías, y le estoy dando el 100% de sus proteínas, ¿sí? Y si usted me logra ingerir el 70% de eso, yo le puedo quitar la nutrición parenteral. Puedo bajarla y puedo hacer que tolere el paciente y no se me desnutra. Y estoy haciendo mediciones para ver cómo la nutrición está funcionando. No uso casi nunca albúmina, y la razón es que la albúmina tiene una vida media de 20 días. Entonces, cuando yo mido la albúmina, estoy midiendo la albúmina de hace 20 días. Uso prealbúmina y transferrina para ver la evolución, y la evolución tiene que ser siempre hacia arriba. Entonces, manejo de nutriciones parenterales, manejo de soluciones rehidratantes, manejos de la diarrea, súper importantes controlar los efluentes en el intestino corto. Utilizamos medicamentos de todos los tipos para tratar, incluso tintura de opio, que nos sirve para disminuir los cuadros de diarrea, monitorizar continuamente la nutrición y la hidratación, terapia hormonal con tedoglutida, hormona del crecimiento si es apropiado, restauración de la continuidad intestinal en caso de que sea factible, procedimientos quirúrgicos para aumentar la longitud intestinal o mejorar la motilidad intestinal, y finalmente trasplante intestinal para pacientes muy seleccionados. ¿Cuáles? Los que tengan complicaciones relacionadas con la nutrición parenteral. ¿Qué pasa si yo tengo trombosis de la subclavia, de la yugular, del confluente? Se la meto por la femoral, ¿sí? Es la que más se infecta. Se la meto directamente a la cava, difíciles de acceso. Se la pongo a la ácidos, se me acaban los accesos. Ya estoy pensando que ese paciente va a entrar en un trasplante. ¿Qué pasa si el paciente me desarrolla una falla hepática? Porcentaje, nosotros no nos movemos por certeza, nosotros manejamos el caos y la complejidad. Entre más complejo es el organismo, sí, menores posibilidades tenemos de que tenga un comportamiento lineal. Entonces nos movemos por porcentajes. Entonces yo le digo al paciente, a la familia, al médico que me lo ha remitido, su paciente va a permanecer o va a tolerar, ¿sí?, la nutrición en un 80%, pero hay un 20% que se sale de esa línea, y ese 20% tenemos que mirarlo. Y si bien actualmente tenemos un porcentaje menos del 10% de complicaciones hepáticas por nutriciones parenterales prolongadas, sí se puede presentar, cada vez lo vemos menos. Reposición de líquidos, suplementos de vitaminas y minerales. Los médicos están muy acostumbrados a menospreciar las vitaminas, porque las mamás llegan al consultorio cuando estábamos viendo pediatría y den unas vitaminas al niño. Y uno dice, ¿pero por qué todas le piden vitaminas? Cuando uno profundiza, dice, oiga, no sabe la importancia de las vitaminas. Resulta que si uno no tiene vitaminas, no metaboliza los carbohidratos. Si uno tiene buenos niveles de vitaminas, no metaboliza las proteínas. Si uno tiene buenos niveles de vitaminas, el paciente sangra. Luego, las vitaminas son muy importantes y hay que darlas en las cantidades en que se solicitan. Tratamiento farmacológico, ¿sí? Soporte nutricional, y finalmente lo que se puede hacer de tratamientos quirúrgicos. Corregir la causa del síndrome de intestino corto y sus complicaciones, evitar las infecciones, prevenir la deshidratación. Hay que estar muy encima de estos pacientes. Pueden hacer de un momento a otro, en una hora, 4 o 5 diarreas. Por una ileostomía pueden botar 3.000 centímetros en 4 horas y se deshidratan. Hay que estar muy pendientes de eso, ¿sí? Y el inicio de la nutrición parenteral. De 7 a 10 días en la fase 1, nutrición parenteral, corrección de líquidos y control de la sepsis. Colocar un balance
que tenga glucosa, que tenga potasio. Y yo siempre mantengo una tabla que les doy a mis residentes, en la cual están todas las informaciones, pero hay un cuadrito que me gusta mucho y es cuánto potasio se pierde por litro de ileostomía, cuánto potasio se pierde por litro de fístula biliar, cuánto potasio se pierde por pérdidas de fístula pancreática. ¿Por qué? Porque cuando nosotros medimos eso, ya sabemos que en ese efluente, en esos 2000 centímetros, hay 50 miliequivalentes de potasio. Luego al basal yo le pongo 50 más y así nunca voy a tener problema con los pacientes. Muy importante cuando hagamos los balances tener en cuenta que tenemos que a veces acudimos a cierta clase de ayuda, los pacientes nos ayudan, pero siempre tenemos nutrición parenteral o nutrición enteral al lado del paciente, ¿sí? Aportes de calorías, entre 25 a 35 calorías por kilo por día, de los cuales el 20 a 30% son lípidos y empezar de 1 a 1.5 kilos por día. El doctor José Félix Patiño decía que la cifra mágica es 1.75. 1.75 gramos de proteínas por kilo son tal vez una buena norma. Es muy difícil que uno tenga que poner al paciente 2, tal vez en los grandes quemados que pasan por encima del 85, 90%, pongamos esas cifras, pero 1.75 es una muy buena cifra de proteínas, ¿sí? Lípidos. Actualmente estamos utilizando lípidos de cuarta generación. Primera generación, se las voy a poner fácil, Propofol. Eso sí, en las unidades de cuidado intensivo ahora le ponen Propofol a los pacientes en infusión continua. ¿Y qué usan? Ácidos grasos de primera generación. ¿Cuál es el problema de los ácidos grasos de primera generación? Causan hemorragias. Segundo, causan trastornos de la coagulación de las plaquetas porque van por la vía del ácido araquidónico y disminuyen la inmunidad. Entonces son proinflamatorios, generan más inflamación. Por eso es que esos lípidos han sido deleterios y hasta hace 2 años en los Estados Unidos no usaban sino lípidos de primera generación porque el FDA no los dejaba hacer. Migramos a los de cuarta generación, que son, yo lo llamo un mix, un blend, una ensalada, en la cual hay triglicéridos de cadena larga, omega 3, es decir, de aceite de pescado, que van por la vía del ácido eicosapentanoico, que son antiinflamatorios, provocan estímulo de la inmunidad y no causan trastornos de las plaquetas. Entonces, hemos cambiado y por eso es que nuestros pacientes ya no hacen disfunción hepática, porque son hepatoprotectores. Cuando damos estos lípidos de cuarta generación, son hepatoprotectores. Aparte de eso, tienen MST, tienen aceite de oliva, tienen aceite de pescado, y por eso les digo que es una ensalada, aceite de oliva con aceite de pescado, no falta sino la lechuga. Ahí, con eso, ya tenemos nosotros un cóctel antiinflamatorio, y eso hace que haya cambiado el panorama. Así como el doctor Dodrick, en la época de los 60, usaba aceite de soya, y cambió la evolución de los pacientes, nosotros ya cambiamos a estos ácidos grasos de cadena corta, omega 3, que favorecen que no tengamos este tipo de problemas. Iniciamos nutrición enteral una vez que el paciente se estabilice, ¿sí? En yeyunostomías altas o en duodenostomías va a ser un poquito más complejo, pero traten de iniciar, denle algún estímulo al paciente, desde que no le afecte al paciente la diarrea. De hecho, si usted le pregunta al doctor Cadena, ¿al cuánto tiempo le inician vía oral a una gastrectomía? Dice en recuperación. En recuperación le manda gelatina al paciente. Muy rápidamente, porque si las suturas no se protegen con quitar la vía oral al paciente, todo lo contrario. Cuando usted deja al paciente sin vía oral, los enterocitos tienden a atrofiar si no cicatrizan bien. Traten de cubrir, aunque sea un 5% de los requerimientos el primer día. Si el paciente se los tolera, denle más nutrición enteral. ¿Hasta cuándo? Puede que no les tolere sino el 50%, ahorita 800 calorías, tolera 900. ¿Y qué hago con las otras 900? Me faltan 900 calorías, pues denle nutrición parenteral complementaria. Ya sé, una nutrición mixta, le da 900 por vía oral y 900 que necesita por parenteral son 1800. No se queden solo con las 900 de la nutrición enteral porque el paciente se les va a perder. Piensen en eso como una cuenta de ahorros. Si usted se gasta 1,000 pesos diarios y le mete 500, en 10 días la cuenta está en rojo. Entonces, es importante eso. Administrar la nutrición enteral en nutrición continua si se puede, ¿sí? Y si hay yeyunostomía, se utilicen fórmulas de baja osmolaridad. Vitaminas, ahí está, de acuerdo a cada resección, qué se debe dar sin resección ideal, con resección ideal, y Carlos nos va a mostrar después una tabla en la cual nos va a mostrar eso. Glutamina, importante, nosotros utilizamos glutamina, la glutamina es un aminoácido
condicionalmente esencial. Es decir, en condiciones normales no lo necesitamos, lo producimos a partir del cuerpo. Pero cuando nos enfermamos, cuando tenemos intestinos cortos, tenemos que darle glutamina. ¿Se puede dar endovenosa? Sí. Por ciclos cortos, sí, más o menos 10 días, en los cuales utilizamos de 30 a 40 gramos por día, que se los descontamos de las proteínas. Si el paciente necesita 120 o 130 menos 30, 100 por este lado, y le descontamos 30, se puede dar endovenoso, existe endovenoso y también existe vía oral. Entonces podemos darlo y es muy bueno. Previene la atrofia de las vellosidades intestinales, disminuye la translocación bacteriana, interviene en el mantenimiento de la integridad intestinal, aumenta la absorción del nitrógeno, aumenta los carbohidratos, aumenta el performance de las calorías y aumenta la absorción de agua y sodio. Aquí está, en los niños fue que se descubrió que el aceite de pescado protegía a los niños con síndrome de intestino corto y protegía su hígado y no se volvieron a ver más disfunciones con el uso de omega 3. Esto es relativamente hace poco. Tratamiento farmacológico, el teduglutide hace que se hipertrofien las vellosidades intestinales, haciendo que podamos rápidamente hacer que aumente de peso el paciente, que mejore la tolerancia a la nutrición enteral, que podamos desmontar la nutrición parenteral. Aquí hay algunos estudios sobre el tratamiento de los pacientes, no voy a meterme mucho en esto porque sé que hay otra conferencia sobre esto, pero hay bastantes estudios y lo traigo a colación porque me disminuye la nutrición parenteral. Es decir, ya no voy a necesitar años de nutrición, sino que cortamente voy quitando la nutrición parenteral y puedo pasarlo a vía oral, porque básicamente lo que hace ese teduglutide es algo que les mostró el Cadena y es fortalecer, ¿sí? Hacer que las vellosidades intestinales crezcan. Miren ustedes, pasa de 357 microgramos a 867. Entonces lo que hicimos fue hacerla crecer por dentro. Aumentamos la superficie de absorción y al entrar en contacto los alimentos con eso son captados rápidamente por las vellosidades intestinales y nos permite entonces desmontar la nutrición parenteral de manera más temprana. Ahí están las dosis y los efectos que tiene, ¿sí? Y cómo este tratamiento nos ha servido. Ácidos grasos de cadena corta, les expliqué que no los consumimos de afuera, los producimos, especialmente el butirato y los análogos del GLP-2, ¿sí? El péptido similar glucagón 2, hacen que se produzcan mejores, ¿sí? Y se producen de mejor manera, haciendo que tengamos esto. De 1 a 3 meses en la fase 2, adaptación intestinal, la diarrea tiene que estar controlada, damos nutriciones mixtas y corregimos déficit de calcio, magnesio, zinc y vitaminas liposolubles. Ya les explicó el doctor Cadena el metabolismo de los oxalatos. Y a largo plazo, ¿sí? Pues la idea es dar una dieta pobre en grasa, rica en carbohidratos, dar triglicéridos de cadena media que no pasan por la porta, perdón, que no pasan por los linfáticos, sino que pasan directo a la porta y entonces se absorbe más rápidamente. Los triglicéridos de cadena larga tienen que pasar por porta cuando nos los comemos, mientras que los triglicéridos de cadena media pasan directamente, los triglicéridos de cadena larga pasan por linfáticos, los triglicéridos de cadena media pasan por porta. Controlar los niveles de magnesio, reponer los niveles de calcio, vitamina D, adaptación completa, control de la diarrea y nutrición parenteral complementaria. Es decir, podemos darles ciclos de nutrición parenteral a los pacientes. Darles un 80% de nutrición enteral y les podemos complementar, porque si no, los pacientes pueden sufrir con esto. Entonces, una vez que el paciente está comiendo, se recomienda dar de 30 a 35 calorías de fibra soluble cuando tienen colon, grasa, MST, LST, 20 a 30% de la ingesta calórica y proteína intacta de 1 a 1.5 o a las dietas basadas en pépticos. Si el colon está ausente, utilizar carbohidratos complejos, grasa LST el 20 al 30% y proteína 1 a 1.5. Y esa es la tabla de las distintas vitaminas que se deben dar en los síndromes de intestino corto, dependiendo de lo que se necesite, pero tal vez lo más importante es decirles que sí hay que utilizar vitaminas. A largo plazo, si hay mantenimiento del colon, ojo, estos pacientes desarrollan hiperfagia, ojo, a veces tenemos que darles colestiramina, utilizamos colestiramina tempranamente para atrapar las sales biliares, porque las sales biliares per se pueden colocar más diarrea, sí, reponer el ácido fólico, reponer la vitamina B12 y mantener con este tipo de situaciones, utilizar los medicamentos que se utilizan. Si tiene menos de 40 centímetros con colon, sí, si tiene válvula, se pueden hacer procedimientos quirúrgicos, que son procedimientos de alargamiento intestinal. Sí, son difíciles y son complejos, pero son candidatos a hacérselos.
¿de acuerdo? Si el paciente tiene más de 80 centímetros con colon, con válvula, lo más probable es que logremos hacer una adaptación intestinal rápidamente y la válvula es la que nos va a salvar. Tal vez ya para terminar, algo que el doctor Cadena les dijo sobre el cirujano científico, que debe ser no solo un técnico y no un operador, sino que tiene que ser un clínico, un científico de investigación y enseñanza. Nosotros tenemos que, aparte de la parte del arte, ir mucho más allá y poder ofrecerles calidad de vida a los pacientes. Antes, hace 20 años era abrir, ver y cerrar. Actualmente, sí, es muy poco lo que hacemos así. Actualmente abrimos, resecamos, cerramos y manejamos interdisciplinarmente los cirujanos este tipo de problema. Y estas unidades de falla intestinal, como veremos adelante, las conformamos con el fin de alegrar a los pacientes y posteriormente les mostraré la información de ley que protege a estos pacientes y por qué lo hace. Porque son enfermedades entre huérfanas y raras. Entonces, podemos ofrecerle a nuestro paciente factores diferenciales. Muchas gracias.